sigue siendo incierto en Europa y débil. En Europa se espera, por ejemplo, en el último reporte de inflación que vuelva a estar en recesión el próximo año, cuando ya se había empezado a pensar en una recuperación. Y hay como dos historias en Europa, ¿no? Tienes a algunos países como Alemania que siguen creciendo moderadamente, algunos países como el Reino Unido que se empiezan a recuperar y otros países como Grecia, España, Italia, que todavía están muy débiles, ¿no? Francia también se empieza a recuperar. Irlanda es de los países europeos uno de los que primero se empezó a recuperar. Pero lo que pasa en Europa que nos afecta, porque le exportamos a Europa, porque los europeos invierten en el Perú por una serie de razones, lo que más afecta a otros países del mundo es a través de la macroeconomía, o sea, a través de inestabilidad en los precios, inestabilidad en las tasas, dificultades para financiar a otros países, y nosotros no estamos en ese grupo para nada. De hecho, si ves los resultados del fisco del Perú, inclusive si le sacas la evolución de los commodities y el impacto que tuvo en el resultado fiscal, nuestro país tuvo un superávit fiscal estructural este año y fue uno de los pocos países del mundo que lo tuvo. Entonces, Europa nos afecta de una manera atípica, digamos. Nos afecta como a todo el mundo, como decía, porque se consume menos de lo nuestro y porque se invierte menos en nuestro país, pero no nos afecta por el lado macro. Estados Unidos sí es relevante también porque es un cliente importante nuestro, es el segundo más importante, pero invierte mucho más en el Perú que en la China. Fuera del tema del precipicio fiscal se ha visto una pequeña recuperación del mercado inmobiliario, una pequeña recuperación del consumo, entonces parece que la economía norteamericana empieza a caminar de nuevo, ¿no? Hay que recordar que a diferencia de Europa es una economía más flexible, es una economía más competitiva, es un país en el que se invierte muchísimo, es un país en el que se tiene esta inmensa ventaja del conocimiento, la educación, y además es un país, que esto es relevante para el Perú, en el que hay esta revolución del shale gas, del gas, nuevo gas que se está explotando en Estados Unidos, al punto en que Estados Unidos pasaría en unos años a ser el mayor exportador de petróleo del mundo, porque sustituiría mucha de su consumo de petróleo por producción propia de gas o por producción de gas de Canadá que se transporta ahora a Estados Unidos a través de ductos que se hicieron. En los países emergentes hay como que una redefinición de dónde está el crecimiento. China sigue creciendo y se espera que crezca a tasas como del 8%, y el crecimiento chino también nos ha ayudado a pasar por esta crisis sin tantos problemas, pero más bien hay dudas respecto de cuánto van a crecer los otros BRIC. Brasil este año estaría creciendo el 2012 al 1% y el 2013 a no más de 3%, más hacia el 2,5% según algunos. En la India tampoco hay crecimiento tan dinámico, entonces de hecho algunos han planteado que ya no hay que hablar de los BRIC sino de los MIST, o sea, México, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. La China sigue, pero sus compañeros, sus otros BRIC no tanto. Integrar mucho más a las economías del Perú, Colombia y Chile, y si es posible México. México, escuchaba el otro día al analista de Morgan Stanley en una teleconferencia en la que yo hablé de Perú, que él habló de México, bien positivo en México, hablando de que se está iniciando la reforma del petróleo. O sea, acá vamos contra el reloj, ¿no? O sea, Pemex va a dejar de ser la única empresa que está metida en el petróleo y se va a abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y acá estamos metiendo a Petroperú en Camisea, a Petroperú en Los Lotes, a Petroperú y ponemos a Pemex de ejemplo. El Pemex ¿cuál ponemos de ejemplo? ¿Al Pemex de hoy día o al Pemex de hace 10 años, ¿no? Estaban hablando de una reforma de seguridad que reduzca un poco el problema de seguridad que tiene México. Entonces veían con optimismo a México. Se han flexibilizado el mercado laboral, acá también hemos ido contra la corriente, ¿no? En vez de proteger al trabajador, dándole una serie de seguros, queremos seguir protegiendo el puesto de trabajo, haciendo más rígido el empleo y complicando más a los informales. En México están haciendo lo correcto. Creo que la apuesta es correcta, la apuesta es Perú, México y Colombia. Si podemos integrarnos con Brasil, sería espectacular, pero a Brasil no le interesa mucho integrarse al mundo, ¿no? Le interesa usar a sus bancos de desarrollo para invertir en países, para facilitarse ellos los negocios, pero no permitirte que regreses por la interoceánica y que les vendas cosas.